Buenos días, jóvenes. Seguimos hablando sobre nuestros temas de esta semana. Para el día de hoy en anatomía nos toca hablar sobre el corazón. La verdad es que el corazón tiene una función bastante importante. Es un órgano intratorácico, o sea que se encuentra dentro de la cavidad del tórax. Va a estar formado por músculo. Es un músculo muy especial del que vamos a hablar de él un poquito más a fondo en fisiología, pero es un 90% de la estructura del corazón es músculo, y es un músculo especial, tan especial que se le llama músculo cardíaco, ¿verdad? Es específico del corazón. Va a funcionar como una bomba central del sistema circulatorio y va a estar formado por 4 cámaras. Anatómicamente, el corazón se encuentra en la cavidad torácica, como habíamos dicho, y se va a encontrar en medio de los dos pulmones, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, pero va a ocupar un lugar primordial o va a estar principalmente en la porción izquierda del tórax. Además de esto, vamos a encontrar que en el centro del tórax vamos a tener una estructura, una división a la que le llamamos mediastino, y el mediastino se divide en 3 porciones: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Y hay una cuarta parte que es el mediastino superior. Sin embargo, el corazón se encuentra dentro de lo que conocemos como el mediastino medio. Vamos a darnos cuenta de que el corazón va a tener una ubicación un tanto privilegiada, se podría decir, porque incluso más adelante cuando veamos el sistema pulmonar o veamos la anatomía del pulmón, nos vamos a dar cuenta que el corazón le roba una parte del pulmón, del espacio del pulmón izquierdo por la ubicación que tiene. Vamos a ver que el corazón va a descansar sobre el diafragma, que es el músculo que divide el tórax del abdomen, y va a estar suspendido por medio de los vasos sanguíneos, de los grandes vasos, principalmente de la aorta abdominal, de las grandes venas, el tronco pulmonar, que van a salir desde él. Tiene más o menos la siguiente orientación. Bueno, tiene más o menos la siguiente orientación. Tiene un vértice y una base. Tiene más o menos una forma triangular, lo vemos acá, de un triángulo invertido con una base superior y un vértice anterior. Si nos ubicamos en la imagen, el vértice se dirige hacia inferior y hacia adelante, mientras que la base se dirige hacia posterior y hacia arriba. ¿Ok? El corazón tiene 3 capas. Básicamente tenemos una capa externa que es que se va a llamar pericardio, peri alrededor de, y cardio, que es la raíz latina para corazón. El pericardio va a tener como características de que vamos a tener es una capa que envuelve el corazón y que va a provocar que en algún momento esté revestido el corazón y le dé esa característica de poder lubricarse de los movimientos que va a tener el corazón dentro de la cavidad torácica. El pericardio va a secretar un líquido que se va a llamar el líquido pericárdico, que va a permitir la expansión del corazón durante el latido cardíaco. La capa media, que es también llamada miocardio, que es lo que les decía, que tiene mayor capacidad, mayor consistencia, entonces, y que va a formar casi el 90% de la estructura del corazón. Y la capa interna, que se le va a llamar el endocardio. El endocardio es una capa lisa, es una capa que va a recubrir el corazón, que lo que va a hacer es que va a volver lisa la superficie del corazón para evitar que se activen los factores de coagulación, que son unas proteínas que se encuentran dentro de la sangre, que lo que van a hacer es formar un trombo o un coágulo en el momento de una lesión tisular, pero se pueden activar al estar en contacto con músculo. Entonces, para que el músculo
cardíaco, que el miocardio no active esos factores de coagulación, el endocardio reviste para evitar entonces esa activación de los factores. Además, eso permite un flujo un poquito más limpio, menos turbulento, y de manera que va a poder hacerse de una mejor manera. Eso es lo que habíamos hablado de la base y el vértice, y nos vamos a dar cuenta que en realidad, según nuestra distribución anatómica del corazón, en realidad tenemos dos corazones. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Sí, tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho se encarga de bombear la sangre en la circulación menor, mientras que el corazón izquierdo bombea la sangre en la circulación mayor. Vamos a ver que cada uno de estos corazones va a estar formado por dos cámaras, que va a ser una aurícula y un ventrículo. De manera que ahí completamos las 4 cámaras del corazón. 2 aurículas, una derecha y una izquierda, y 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, cuando hablamos de las aurículas, también nos vamos a dar cuenta que le podemos, dependiendo de la literatura, del libro que estemos leyendo, también le pueden decir orejuela o atrio. Estas van a funcionar como una bomba de cebado. ¿Qué significa como una bomba de cebado? Resulta que van a ser bombas, se contraen primero durante el latido cardíaco, primero se contraen las aurículas y después se contraen los ventrículos. Y al contraerse las aurículas, sacan un volumen de sangre que va a ser más o menos del 25% del volumen del ventrículo, y va a llenar ese primer 25% en una fase que le llamamos fase de llenado rápido. Si la aurícula no existiera, el ventrículo solo se llenaría el 75% de su capacidad. Por lo tanto, son importantes para evitar una disfunción ventricular. Tienen menor capacidad que el ventrículo, estamos hablando de que más o menos es el 25%, o sea que si al ventrículo le caben 100 centímetros cúbicos, a la aurícula le caben 25. Todo depende del tamaño del corazón. Y la característica de las aurículas es que van a recibir la sangre desde el sistema vascular. En este caso reciben venas. En la aurícula derecha llegan la vena cava superior y la vena cava inferior, y en la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas. Reciben la sangre entonces desde el sistema vascular. En el caso de los ventrículos, estas ya son bombas musculares, son las que van a ejercer la gran fuerza para impulsar la sangre a través del sistema vascular, tienen mayor capacidad o mayor volumen que las aurículas, y van a enviar la sangre hacia el sistema vascular. Ellos no reciben sangre del sistema vascular, sino que lo envían hacia el sistema vascular. En el caso de los ventrículos, lo envían a través de las arterias. En el caso del ventrículo derecho, lo manda por la arteria pulmonar, que finalmente se va a dividir en el tronco pulmonar en una derecha y una izquierda. Y el ventrículo izquierdo lo va a hacer por medio de la arteria aorta, que es la arteria más grande y que va a llevar la sangre a la circulación sistémica. También cabe resaltar que el ventrículo izquierdo, si se dan cuenta incluso en la imagen, la pared del ventrículo izquierdo, el miocardio, es mucho más grueso, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mandar la sangre a la circulación menor que mandarla a la circulación mayor. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo es mucho más grande, mucho más fuerte que el ventrículo derecho. Ahora bien, en medio, para separar a los dos corazones, tenemos algo que se llama el tabique. En el caso de las aurículas se va a llamar tabique auricular, y en el caso de los ventrículos se va a llamar el tabique ventricular. Hablar de la circulación fetal, porque me tocaría hablar un poco sobre esto, tendríamos que saber que dentro del pulmón, dentro del útero, nuestros pulmones no funcionan porque no respiramos. Hacemos movimientos respiratorios, pero realmente no existe un proceso respiratorio como tal, porque lo que entra es líquido y no es sangre, no es aire, perdón.
Entonces se tiene que evitar el cortocircuito, se tiene que hacer un cortocircuito para evitar que la sangre pase hacia los pulmones. ¿Cómo se logra eso? Pues bueno, hay una comunicación que se llama foramen oval entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, de manera que cuando la aurícula derecha se contrae, la sangre en vez de pasar hacia el ventrículo, se fuga hacia la aurícula izquierda. Ahora bien, ¿por qué les explico esto? Pues básicamente porque hay varios problemas que se llaman defectos congénitos o cardiopatías congénitas que tienen que ver con el defecto en la formación o en el cierre de algunas estructuras. Después de que nosotros nacemos y pegamos nuestro primer llanto, ese cambio de presiones hace que el líquido se salga del pulmón y al salirse del pulmón genera fuerza. Esa fuerza va a hacer que el foramen oval se cierre porque va a empezar la circulación menor. La aurícula derecha va a enviar entonces la sangre ya no a la aurícula izquierda, sino al ventrículo derecho. Y ese cierre normalmente se produce un cierre total del foramen más o menos en el primer mes de vida. Sin embargo, algunas personas tienen un foramen oval tan grande que se escuchan soplos. Hay soplos de diferente tipo, hay soplos funcionales y hay soplos que son patológicos. Eh, Todo esto porque a la hora de hacer la evaluación médica, pues una parte muy importante se centra en la auscultación del corazón. También hay defectos en el cierre de los ventrículos, pueden haber comunicaciones interventriculares, comunicaciones interauriculares y algunas otras cardiopatías que ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Las válvulas cardíacas. Ahora bien, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho existe una comunicación y esa comunicación está dada por medio de un orificio. Lo mismo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, esas comunicaciones tienen que tener un mecanismo que controle el paso de la sangre entre uno y otro. Este orificio va a tener una válvula que va a cerrarse y abrirse al paso de la sangre. Estas válvulas que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos, les vamos a llamar válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? O válvulas AB. Las válvulas auriculoventriculares son dos, la válvula tricúspide y la válvula mitral. En el caso de la válvula mitral es la válvula que está en el lado izquierdo del corazón, o sea, entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y la válvula tricúspide que se encuentra en el lado derecho del corazón, que va a estar entre la aurícula y el ventrículo derecho. Estas válvulas se les llaman, tienen unos velos, van a tener una estructura que va a cerrar el paso de sangre. ¿Por qué se le llama mitral? También a esta válvula mitral se le llama como válvula bicúspide. Se le llama mitral porque para quienes son católicos se recordarán que hay un gorro especial que utiliza el Papa que se llama la mitra, que tiene dos lenguas, se podría decir, y que va a formar una especie como de cono. Y la tricúspide se le llama tricúspide porque tiene tres cúspides, de tres, que son estos. Si ustedes ven aquí en la imagen, en la tricúspide hay tres velos, mientras que en la mitral solo hay dos, por eso también a esta se le llama bicúspide. Acá lo vemos. ¿Por qué son así las válvulas auriculoventriculares? Pues básicamente las válvulas auriculares tienen tres componentes. La válvula como tal o el velo de la válvula, que en el caso de la tricúspide son tres, en el caso de la bicúspide o mitral son dos, las cuerdas tendinosas que van a unir a los velos de las válvulas a los músculos papilares, que los músculos papilares se encuentran en el interior de los ventrículos y que van a formar estos pilares que van a mantener fijas a las válvulas para que éstas no para que funcionen adecuadamente. Si no existiera esta comunicación estas uniones hacia el ventrículo, los velos se podrían salir hacia la aurícula y no funcionar de nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que sucede el control del flujo sanguíneo por medio de las válvulas auriculoventriculares? Se contrae la aurícula
Se genera la presión, porque esto está cerrado, se genera la presión y empuja los velos, de manera que a la hora de entrar, empuja los velos. Una vez ha entrado la sangre y se ha llenado el ventrículo e inicia la contracción del ventrículo, el ventrículo genera fuerza y la sangre sale proyectada hacia la, eh, la arteria pulmonar, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder aquí? A la hora de empujar el ventrículo, va a haber siempre hay una pequeña fuga de sangre hacia la aurícula, pero la sangre va a empujar hacia arriba los velos, cerrando la, eh, la salida de la sangre. Y así es como funcionan las válvulas auriculoventriculares. Esto es lo que vemos nosotros en un corazón real, lo que deberíamos de ver en el laboratorio. Estos son los músculos papilares, estos son las válvulas, las cuerdas tendinosas, y estas cosas que se ven aquí son las válvulas auriculoventriculares. Ahora bien, los ventrículos envían la sangre desde el corazón hacia el sistema vascular por medio de las arterias. ¿Cuáles arterias van a ser estas? Van a ser las arterias pulmonares, la arteria pulmonar que va a salir desde el ventrículo derecho y la aorta que sale desde el ventrículo izquierdo. En la salida, en la salida del corazón, pero entrada hacia los vasos, hacia las arterias, vamos a encontrar las válvulas semilunares. ¿Cuál es la función de las válvulas? Es evitar que haya un flujo inverso. La sangre siempre debe correr en una sola dirección. Si no existieran las válvulas, habría un desorden al momento de la circulación y sería muy poco efectiva. Las válvulas lo que hacen es que permiten que haya un flujo inverso, un flujo retrógrado, de manera que la circulación se mantenga en una sola dirección. Estas válvulas que están en la salida de los ventrículos, entrada de las arterias pulmonares y aórticas, se llaman las válvulas semilunares. Vamos a ver que van a recibir el nombre de la arteria que están regulando. Si es la válvula semilunar de la aorta, se va a llamar válvula aórtica. Ahora bien, si es la válvula semilunar del pulmón, se va a llamar la válvula pulmonar. A estas se les llaman semilunares porque si nosotros cortáramos la arteria y la extendemos, encontraríamos estas tres medias lunas, por eso se llaman semilunares. En algunos libros los describen como nidos de golondrina. Son tres bolsitas que se encuentran que a la hora de que la sangre sale expulsada, pues empuja esto y se abre la válvula. Pero al terminar la contracción del ventrículo y relajarse, hay un pequeño retorno de sangre y al regresar la sangre se llenan estas bolsas. Como están cerradas, a la hora de, no sé cómo hacerlo, a la hora de llenarse de sangre se abren y cierran el paso de la sangre. Aquí lo vemos mejor. La válvula semilunar está abierta acá porque la sangre está pasando, está saliendo hacia arriba, pero a la hora de terminar la contracción regresa. Hay un pequeño flujo de sangre a través de la apertura que va a estar, pero la otra sangre va a llenar la bolsita de la válvula semilunar, las tres válvulas. Al estar llenas las tres válvulas, se cierra la entrada hacia el ventrículo, de manera que va a mantener el flujo en una pequeña dirección. Esto aquí vemos estas válvulas. En este caso son las semilunares pulmonares y las semilunares aórticas. Si quiero regresar aquí porque aquí también se ven. Esta, miren, es la válvula semilunar. No puedo identificar bien cuál de estas es por la estructura, por cómo está cortado el corazón, pero podemos identificar que son tres. 1, 2 y 3. Ahora, integración de la anatomía cardíaca. Este ya es el corazón como tal. Recordamos entonces que está la aurícula derecha, que la aurícula derecha recibe la sangre de la vena cava superior y la vena cava inferior. Luego va a mandar la sangre a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho.
Desde el ventrículo derecho sale la sangre a través de la válvula pulmonar a la arteria pulmonar y ese es el corazón derecho. En el caso del corazón izquierdo, va a venir la sangre por medio de las 4 venas pulmonares y va a salir a través, o va a entrar a través de la aurícula izquierda. La válvula mitral va a permitir la entrada de la sangre hacia el ventrículo izquierdo y finalmente del ventrículo izquierdo va a salir hacia la circulación general por medio de la válvula aórtica. Anatómicamente, pues la válvula pulmonar o la arteria pulmonar cruza o está por delante de la válvula aórtica. De manera que nosotros cuando escuchamos el corazón, lo que escuchamos no es la contracción, sino la apertura y cierre de las válvulas del corazón. En el caso del ventrículo, de la auscultación del corazón, tenemos un mnemotécnico que se llama, o que dice, antes de P tenemos M. ¿Por qué antes de P tenemos M? Para escuchar el corazón, vamos a identificar el tórax de la persona, el esternón, que es la parte central, y al lado derecho del esternón tenemos la A. Uno diría, pero si el ventrículo izquierdo está en el lado izquierdo, ¿por qué vamos a escuchar la válvula aórtica en el lado derecho? Resulta que antes de P, aorta pulmonar, tenemos M. Por la rotación que tiene el corazón dentro de la cavidad torácica, la válvula aorta se escucha, el cierre y apertura de la válvula aórtica se escucha sobre el lado derecho. Recuérdense que el corazón está orientado el vértice hacia adelante y hacia abajo y la base hacia arriba y hacia atrás. Entonces la base del corazón queda dando hacia acá. Por la estructura, la válvula pulmonar queda arriba y la válvula aórtica queda abajo, de manera que se escucha mejor en el lado derecho. Esto es otra situación que habla sobre el sistema de conducción del corazón. Si bien es cierto, dentro del corazón hay unas células especializadas del miocardio que tienen la característica de generar impulsos eléctricos, que tienen la característica de transmitir este impulso eléctrico, pues vamos a dejar esto como parte de la fisiología cardíaca. No está de más saber que hay un nódulo o hay un pequeño engrosamiento de células musculares que más o menos se encuentra entre la entrada de la vena cava superior y la vena cava inferior en la pared de la aurícula derecha y que este se va a llamar el nódulo sinusal. Van a haber unos haces o van a haber unas fibras que van a comunicar el nódulo sinusal a otra estructura que también se encuentra en la aurícula, en la aurícula derecha, en el punto donde se une el tabique interauricular con el tabique interventricular y ahí en ese centro se va a encontrar el segundo nódulo que se llama el nódulo auriculoventricular y las fibras de conducción del corazón, que esas las veremos básicamente en fisiología. Para la siguiente semana nos toca hablar sobre el tema vasos sanguíneos. Vamos a encontrar, ya vimos sobre la bomba que va a ser, que es el corazón. Ahora nos toca conocer el sistema de conducción, el sistema que va a transportar la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo. Para eso vamos a leer las páginas 121 a la 125 de la Anatomía de Tres Guerras y en casa van a realizar una tarea. Van a realizar las láminas 5.3 y 5.6 y van a investigar un poco sobre cardiopatías congénitas. No quiero que ustedes me hagan todo un álbum de resumen de las cardiopatías congénitas. Quiero que me investigue qué son y cuáles son. No necesito la diferencia entre cada una. Y de esas cardiopatías congénitas que van a encontrar un montón, investiguen una. Ustedes deciden cuál de todas quieren ver. Y hablamos la siguiente semana, primeramente Dios. Así que nos vemos en la siguiente clase. Un gusto haberles visto o que ustedes me hayan visto hoy. Adiós.